El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 9 de Hebreos, Epístola a los Hebreos. Y este estudio a los Hebreos está resultando supremamente interesante porque es un tratado profundo, amplio, que nos habla a nosotros, nos explica y nos mantiene ese paralelo y ese parangón entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Por eso este capítulo 9 va a seguir profundizando, va a seguir el autor hablando. Es una revelación que ha tenido este hombre. El Espíritu de Dios ha venido para aclararle todo, para que pudiera entenderse ese pacto antiguo, qué sucedió, por qué fue derogado y por qué hay un nuevo pacto, qué fue lo que sucedió. Y amigos, si nosotros nos quedamos solamente con el Antiguo Testamento, no seremos capaces de vivir el Antiguo Pacto, porque no seremos mejores nosotros que los judíos, que el pueblo de Dios, que tenían a un gran líder llamado Moisés, un hombre que estuvo 40 días y 40 noches en la primera jornada, y luego repitió la jornada después que rompió las tablas en un acto de enojo por ver la actitud de idolatría que había en el pueblo, y pasó otros 40 días y otras 40 noches allá en el altar, allá en la presencia de Dios en el monte, recibiendo la ley para traerla al pueblo. Si nos quedamos solo con el Antiguo Testamento y desconocemos el Nuevo Testamento, estamos a mitad de camino, amigos. No podríamos entenderlo realmente. Es inconcebible que para este tiempo haya gente pensando que pueden judaizarse, que pueden volverse judíos, que por prácticas judías entonces van a ser salvos, cuando sabemos que ninguno en el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento que salió beneficiada y que fueron declarados uno amigos de Dios y otros conforme al corazón de Dios. Dos casos concretos: Abraham, el amigo de Dios, y David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ellos no fueron justificados por cumplir la ley, porque recordemos que Abraham estuvo mucho antes de la ley. Él vivió mucho antes. El tema de la ley ya fue para las generaciones de las tribus descendientes de su nieto Jacob. Luego ya Abraham no existía para ese tiempo. Luego él fue justificado por la fe, no fue justificado por sus obras y por guardar eso, y por guardar el pacto. Pero ya para el tiempo del rey David y sucesivamente los reyes que vienen después, está la ley puesta, y toda esa gente perdió el examen, absolutamente todos. No hubo ninguno que pudiera ganar el examen, porque cuando se habla de la ley, ya sabes que con una sola parte de la ley que se quebrante, queda quebrantada la ley. Luego necesitamos el Nuevo Testamento y necesitamos el Nuevo Pacto. Pero si nos quedamos con el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto y no conocemos el Antiguo Pacto, entonces no entenderemos la razón por la cual es necesario un nuevo pacto. Es necesario entonces que haya un nuevo sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, pero ya no un sacerdote humano que va a oficiar hasta el día que muera y luego vendrá uno a reemplazarlo y así sucesivamente. No, porque se trata del Dios hecho hombre, de Cristo Jesús, que nace de la Virgen María, que tiene un nacimiento normal como cualquier niño y crece, y cuando ya tiene 30 años es bautizado por Juan en el río Jordán e inicia el ministerio. Entonces llama a 12 hombres y los capacita, les dicta 5 módulos, teórico, práctico, caminando, hablando, realizando, haciendo milagros, y ellos van aprendiendo y van siendo dotados de esa fe y de ese conocimiento. Y cuando Él muere, resucita y se presenta delante de ellos, entonces los comisiona para que ellos vayan por todo el mundo y por tanto a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo hemos repetido en muchas reflexiones, porque se hace necesario. El método de la repetición nunca ha sido reemplazado para poder grabar, para poder aprender, para poder memorizar, para poder entender y avanzar en el conocimiento. Hechos en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, amigos, tratar de entender el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto desconociendo por completo el pacto anterior es una tarea incompleta.
Por eso el capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, y al que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es decir, el autor es como si hubiese tenido la oportunidad de ir directamente hasta ese lugar y en una expedición hubiese llegado allá y hubiesen abierto el arca y minuciosamente hubiesen buscado cada uno de los elementos que estaban ahí. Se dieron cuenta cómo el autor describe magistralmente cada una de las partes que están dentro del arca. Por eso dice que ahora no se puede hablar en detalle de ellas. Basta simplemente con mencionarlas. Así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Sigue relatando lo que era la tarea de ese primer culto, de ese primer pacto, de ese sumo sacerdote, de ese tiempo del Antiguo Testamento. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, habían sacerdotes que aceptaban y que estaban permanentemente ahí para el servicio, pero hay un sumo sacerdote que entra una sola vez al año. Y es interesante que cuando miras esa parte en el Antiguo Testamento, ese sumo sacerdote tenía que entrar bien vestido, pero llevaba a la cintura amarrado un cordón, y ese cordoncito en un extremo llevaba una campana y el otro extremo quedaba fuera del lugar santísimo, porque en el evento que ese sumo sacerdote entrase a ese lugar santísimo en condiciones no aptas de santidad, podría morir en la presencia de Dios. Entonces, cuando él está caminando, allá afuera están oyendo las campanitas que suenan, pero cuando esas campanas prolongadamente se quedan en silencio, no hay ninguna manifestación que esté haciendo el sumo sacerdote, ningún acto adentro que no se está moviendo, y ha pasado un tiempo prudencial, ellos seguramente tienen que tomar esa punta, ese extremo de ese cordón que está allá afuera y empezar a hablar, porque ninguno estaba autorizado, excepto el sumo sacerdote. Nadie más está autorizado para entrar al lugar santísimo. Entonces, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahí está dejándonos en esta reflexión, nos está llevando a ver en esta comparación todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando se llegaba por parte del sumo sacerdote al lugar santísimo ese oficio. Es interesante verlo, por eso digo que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y no podemos separar el Antiguo Pacto del Nuevo Pacto, porque para que exista un Nuevo Pacto es porque el Antiguo Pacto no llenó todas las expectativas, no se cumplieron por parte del pueblo aquellos requerimientos que habían de parte de Dios. Entonces, amigos, interesante que hagamos este estudio con entendimiento, que le prestemos atención. Ahora, yo sé, estoy completamente seguro y convencido de esto que les voy a declarar. Amigos, estamos en un tiempo muy presuroso, de mucha premura, de muchos compromisos, de muchas ocupaciones, de mucho corre-corre, de mucha carrera. Algunos de ustedes seguramente, lo que yo menos quisiera es que ustedes religiosamente dediquen estos minutos para escucharlo sin meditarlo, sin interiorizarlo, sin entenderlo y sin constatarlo en su Biblia. No tiene sentido hacer eso. Hay que sacarle tiempo. Algunas personas me dicen, lo escucho muchas veces, varias veces, voy, leo, saco estudios, saco mensajes, me da muchas ideas y yo los felicito. Pero quiero animarlos a todos a que no se conformen y que no hagan de esto una porción diaria religiosa,
Simplemente le escucha el tiempo, lo que se demore, los 10 minutos que se demore, ya se alistó, se fue a trabajar y durante el día nunca más pensó en esto. No, dale tiempo a esta enseñanza para que la enseñanza pueda entrar en tu mente y en tu corazón y producir las transformaciones y los cambios y pueda llevarle al conocimiento que necesitas. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza que nos ilustra. Tal vez muchas veces hemos pasado el Antiguo Testamento inadvertido leyendo toda la conformación del lugar santísimo, del santuario, pero no nos hemos detenido a pensar el significado de cada cosa. Gracias por darnos hoy a través del autor de Hebreos una explicación para poder comprender mejor esto, que esto nos ayude cada día a entender que tú realmente lo que quieres con nosotros es una relación de santidad, de amor, de respeto, de compromiso, de compañerismo y sobre todo de identidad con esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.